¿Quiénes estaban la semana pasada? Levanten la mano. Okay. No vamos a hacer mucho repaso porque tenemos mucho material que ver esta noche. La semana pasada empezamos viendo el tema del pecado y de la confesión y el arrepentimiento, porque David, más que seguro en el momento en que él se encontraba ahí, deshecho ante el Señor, que él había acudido al Señor y había confesado que había dejado los caminos del Señor, que estaba por hacer mal, y se restauró en comunión con el Señor. Y pensamos la semana pasada en la vida nuestra como individuos, como el pecado nos dañe, el alcance, ¿no? ¿Se acuerdan? El alcance del pecado va mucho más allá de lo que pensamos. Pensamos, es una cosita nomás, ¿no? Pero esa cosita, si lo escondemos, si no lo traemos a la luz para que sea juzgado, se convierte en una cosa tremenda, grande, dañino, no solo para mí, sino para los que están a mi alrededor, mi esposa, mis hijos, mi familia, la iglesia, la sociedad. Todos sufrimos. Entonces vimos que es necesario que nosotros confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos de ello. Ahora, esta noche queremos continuar pensando en el tema, pero ya no pensando en mi persona, ni en tu persona, sino la iglesia. ¿Qué del pecado en la iglesia? Y hay en nuestras Biblias, en el Nuevo Testamento, hay mucha enseñanza en cuanto a ello. Vamos a ver, no hay un texto que vamos a ver esta noche porque son varios. Cuando hacemos un estudio de temas de confesión, ya no hay siempre un texto nomás, aunque sería lindo. Pero vamos a estar principalmente en Mateo 18 y en 1 y 2 de Corintios. Quisiera que piensen, los que están tomando apuntes, que hay dos grupos o dos maneras de dividir los pasajes en el Nuevo Testamento. Tenemos un grupo que sería las enseñanzas. ¿Qué enseña la palabra en cuanto al pecado y la iglesia? Y luego tenemos otro grupo que son ejemplos. Por ejemplo, dentro de las enseñanzas tenemos Mateo capítulo 18, los versículos 15 al 20. Y tenemos 1 Corintios capítulo 5, todo el capítulo, y 2 de Corintios 2, 4 al 11 y 7, 9 al 16. Gálatas 6, 1 al 10, 1 Timoteo 5, 17 al 25, hablando de ancianos en la iglesia que están pecando. Y tenemos Hebreos 12, 4 al 16, que habla de la disciplina del Padre a sus hijos, a la iglesia. Luego, como ejemplos, tenemos Hechos capítulo 5, 1 al 11, Ananías y Zafira, ¿no? La primera mención de pecado en la iglesia y es tremendo. Gálatas 2, Pablo y Pedro. Tenemos en Apocalipsis la iglesia de Pérgamo y de Tiatira. Esos serían algunos, hay más, pero hay algunos que debemos pensar. Pero antes de ver a esto, quiero que busquen Mateo capítulo 16, por favor. Mateo 16 y los versículos 17 en adelante. Entonces les respondió Jesús, Mateo 16, versículo 17. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, que había revelado que Cristo, el Señor Jesús, es el Cristo, el Hijo de Dios. Y yo, el Señor Jesús dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces aquí, hermanos, hay algo que quiero que entendamos. El versículo 18, yo, Jesucristo, también te digo, Pedro, que tú eres Pedro, roquita, piedrita, ¿no? Y sobre esta roca grande, Petro, el Señor Jesús, edificaré mi iglesia. Lo que quiero que notemos aquí son dos cosas. Que es su iglesia. Esta iglesia aquí no es de Nano, no es de, no sé, quién más son los líderes. Es del Señor Jesús. ¿Ya? Entiéndelo bien, es muy importante, porque a veces nos comportamos como si fuese nuestro, y no lo es. Es del Señor, y tenemos que respetarlo y hacer según Él quiere y no según nuestro pensamiento. Y dos, que Él lo está construyendo. Él está haciendo su iglesia hoy en día y tiene su plan cómo construir. ¿Hay algún constructor aquí? ¿No? ¿Cómo han hecho eso? Sí. Joel, ya, ok. Joel, ¿haces las cosas sin un plan? No, tienes un plan, ¿cómo va a ser? Y si tus obreros no te hacen caso, va mal la cosa, ¿no? Porque es tu construcción. Tú estás edificando. El Señor Jesús está edificando. Necesitamos nosotros seguir su plan de construcción. Mateo capítulo 18. Ahí cito nomás. Versículos 15 en adelante. Aquí tenemos las enseñanzas del mismo Señor Jesús. ¿Ya? Vamos a leer 15 en adelante. 18 de Mateo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenme por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Vamos a intentar esta lección. Más apuntes tengo que cualquiera, y la semana pasada hemos alargado mucho, así que ojalá, hermanos. Primero empieza diciendo el Señor Jesús aquí: por tanto, si tu hermano peca contra ti. Y hay versiones que han sacado con documentos más antiguos donde no entra realmente el contra ti. Entonces puede ser que un hermano peca contra ti, pero puede ser que un hermano peca. Y Primera de Juan habla de esto también, ¿no? Si ves a tu hermano pecar y no es pecado de muerte, dice, y hay que hablar. Entonces la idea no es solamente cuando alguien ha pecado contra ti que vas a hablar con él. Pero si notamos, hermanos, tenemos que tener compasión y cuidado de nuestros hermanos. Y si veo a mi hermano pecar, necesito ir y hablar con él. No nos hemos de ofender cuando un hermano o una hermana viene y dice: hermano, ¿qué es esto? ¿No es pecado esto en tu vida? ¿No? Entonces, eso es lo primero. Y dice aquí en Juan 5, 16 y 17, para los que están anotando, ¿no? También Gálatas 6, 1, que hemos de
hacer este trabajo, el uno por el otro. Dice que si veo a mi hermano pecar, ¿qué tengo que hacer? Ir a reñirle, dice. Y dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Primero debemos ir. Debemos ir. ¿A dónde? ¿Y a quién? A mi hermano, a mi hermana que ha pecado. Hermanos, muy importante. No a otras personas. ¿Qué es nuestra costumbre? ¡Oh! Nanito, ¿has visto lo que hizo la Juana? Bla, 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 bla. Y de repente todo el mundo está hablando de Juana y no has ido a hablar con ella. A tu hermano estando a solos, no a otras personas, hermanos. Eso es pura carne. Estás pecando tal vez peor que la persona. Cuidado con tu boca. Cuidado con hacer plantitas que crecen y son plantas de amargura. Chismear. Tengan cuidado. Repréndele, dice aquí. Es lo que dice. Es lo que dice. Reprende. Significa que debe llevarse a cabo una conversación respecto al pecado. No vamos a ir a hablar del fútbol, de las plantas de mi jardín, del precio de un huevo en Bolivia. Vamos a hablar del pecado. Tiene que haber una conversación del pecado. Por más feo e incómodo que esto sea, ¿ya? Y mal visto por la cultura ahora en todo el mundo, y en la cultura de la iglesia tal vez moderna, acá el Señor, de quién es la iglesia y quién lo está construyendo, dice, anda, repréndele. Tenemos que hacer caso a él. Estando tú y él solos. Ya hemos mencionado un poco, pero tanto daño y dolor se hace a personas y al Señor mismo porque no obedecemos al mandato del Señor aquí, sino rápidamente involucramos a otras personas. ¿Por qué lo hacemos? ¿Alguna vez has pensado por qué no voy a la persona y por qué hablo a otros? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, muchas cosas puede ser, pero nada lo justifica. El Señor es muy claro cuando dice, ve a solas. Considera por un momento lo que dice en cuanto a ir. Guarden su dedo aquí. Vamos a Mateo capítulo 5, por favor. ¿Qué dice el Señor en la Escritura en cuanto a ir? Capítulo 5, versículos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué dice el Señor en cuanto a ir? Y aquí tenemos, yo sé que he ofendido a mi hermano. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que ir. Siempre estamos esperando que alguien viene, ¿no? La palabra no nos da esa opción. Si yo te he ofendido y yo lo sé, tengo que ir y reconciliarme contigo. ¿Y qué si tú me has ofendido? Entonces leo Mateo 5 y digo, él tiene que venir a mí. No, porque estamos en Mateo 18, ¿quién me dice? Si tu hermano peca contra ti, o si tu hermano peca, anda tú. Entonces, ¿qué tenemos? Siempre me cae a mis hombros la responsabilidad de ir. Pero lo ideal sería esto.
Aquí tenemos a un Fernando y aquí otro. Los uso porque estos dos los conozco desde que 19 años, 20 años tenía. No, Nano un poco más porque es viejo ya, ¿no? Digamos que han tenido algún problema. Digamos que Fernando le ha ofendido a Fernando, ¿ya? Ambos, según la escritura que acabamos de leer, el que ha ofendido y el ofendido, tenemos la obligación de ir. Entonces aquí viene Fernando y aquí viene el otro Fernando y se encuentran a medio camino. Oh, Fernando, justo estaba yendo a tu casa a buscarte, hermano. Yo sé que el otro día he dicho algo, no quise hacer, pero hermano, perdóname. Y él, hermano, estaba viniendo porque me sentí un poco ofendido, quería aclarar la cosa. Y ahí se encuentran y se resuelve el problema. ¿Por qué no obedecemos al Señor? ¿Por qué no estamos yendo cuando hay problemas así? No sé, hermanos, tenemos que aprender. Luego el versículo dice aquí, estamos en el capítulo 18 y ¿dónde estoy? 15, ya. Si te oyere, y si te oyere, este es el elemento clave de la enseñanza del Señor Jesús, y es el deseo del Señor, y es repetido 3 veces aquí, en el versículo 16 y 17 más. Necesitamos entender, hermanos, qué quiere decir la palabra oír acá. ¿Sí? ¿Ya? No estamos hablando de eso. No estamos hablando de que las vibraciones lleguen a nuestro oído y hacen mover ahí adentro y escuchamos palabras. Es necesario, pero no estamos hablando de eso. ¿De qué estamos hablando cuando decimos y te oye, si te oyere? Estamos hablando que te recibe, entiende lo que le estás diciendo, ¿ya? Y no está haciendo una pelea, está recibiendo. De esto estamos hablando, que comprenden lo que se haya dicho. No debemos acusar a alguien sin que entiendan lo que estamos diciendo. Oh, gracias. Hay 2 vasos aquí. No sé quién predicó el domingo, pero dejó aquí. ¿Dónde estamos? No debemos acusar a alguien sin que entiendan lo que estamos diciendo. Muchas veces venimos hablando y la persona y no sabe nada. Hermanos, no vamos así. Ya vas a venir. Vamos con una actitud de querer solucionar, no de pelear, no de que yo salgo bien en la cosa, sino que vamos a ver. Aquí lo que sigue, has ganado tu hermano, has ganado tu hermano. Aquí vemos en esta frase el propósito de Dios en todo esto. El propósito de Dios es que ganamos a nuestro hermano. Santiago 5, 19 al 20, viene el caso, no lo vamos a buscar. La meta en esta conversación, la meta no es comprobar que yo tengo razón. Eso muchas veces es nuestra meta cuando vamos, ¿no es cierto? Entre esposos y cada uno piensa que tiene la razón y que no funciona. Eso no es la meta. La meta es de ganar a mi hermano, ¿ya? Y ni siquiera la meta es la santidad de Dios, aunque esto es muy importante, ¿no? El pecado ofende la santidad de Dios. Es ganar al hermano. No te vayas de esta conversación hasta que esté establecido en tu corazón, perdón, no te vayas a la conversación hasta que esté establecido en tu corazón como motivo de ir. Yo quiero ganar a mi hermano. Lo que yo quiero conseguir es paz entre nosotros, comunión entre nosotros.
Eso es lo que Dios quiere cuando vamos a confesar. Restaurarnos, ¿no? El propósito siempre tiene que ser la restauración de comunión con Dios y con su pueblo. Versículo 16. Y ahora sí puedo tomar un poco de agua. Si no te oyere, ojalá, hermanos, no llegue a esta parte, a estos niveles, pero si no te oyere, toma a uno o dos personas más contigo. Ya has hablado, has ido queriendo apaciguar la cosa, queriendo que él reconozca su pecado y que se arrepiente de ello, y ahí puede terminar la cosa. Ahí termina, no tiene que ir más allá. Qué lindo sería, ¿no? Qué lindo sería. Pero si no te oyere, andad con 2 o 3. Y no es muy claro, hermanos, si estos testigos son testigos del pecado o si son testigos de la conversación que se va a hacer. Porque vas a volver a tener otra conversación. Y ellos vienen, yo creo que no es que son testigos del pecado, porque en este caso hubieran tenido que ir también antes, ¿no? Pero puede ser, yo creo que es más que ellos están viendo cómo se está elaborando esa conversación, cómo el pecador está reaccionando, ¿ya? Quieren ellos ver, pero también su presencia va a hablar a él y él va a tomar más en serio la cosa, ¿no? Va a tomar más en serio. Y es más, hermanos, creo que estos 2 o 3 testigos, 1 o 2 testigos, no creo que es bueno que nosotros les decimos antes de ir: ¿sabes qué? Necesitamos ir a hablar con fulano. Hasta ahí está bien, porque hay una cosa entre él y yo. No tenemos que dar detalles de qué es esto. Creo que está mal. Y viene de querer nosotros tener a alguien que nos respalda a nosotros, ¿no? No. Vamos, que presencian la conversación y pueden testificar de ello si es necesario. Un ejemplo de esto, no lo vamos a ver, pero anótenlo. En Hechos capítulo 10, versículos 45 y 46, Pedro va a hablar con Cornelio, un gentil, ¿ya? Sería como que yo vaya a tu casa, un gringo en casa de un boliviano. ¡Ay, qué pecado! Pero para ellos así lo veían. Pedro, ¿cómo has ido a una casa de un gentil? ¡Wow! ¡Qué mal!, ¿no? Y cuando él vuelve a Jerusalén, ya había corrido ya la historia, y llega ahí y están esperándole con garrote. ¿Qué cosa has hecho, Pedro? Pero Pedro, muy sabio, en los versículos que les he dicho, 45 y 46, cuando él fue a esa casa, llevó consigo 6 hombres que fueron testigos de todo lo que pasó. Cosa que cuando él llega a Jerusalén, puede tener a 2 testigos. Eso es el sentido. Lo que es importante acá es que pueden esos 2 testigos confirmar los hechos. Ellos pueden decir: sí, hemos ido, hemos hablado, y conste hay un pecado y que el hermano no quiere arrepentirse de él. Porque si en el caso de que se arrepiente, ahí se acaba. Ahí se acaba. Pero si no, tiene que ir a mayores, ¿no? Pero en 1 Timoteo, también anoten esto, lo pueden ver después, 5, 19 y 20, habla de un anciano que no quiere, o un anciano que está pecando, dice que tiene que ser la acusación 2 o 3. Y ahí sí creo que ellos saben del pecado. Pero en esta cosa, hermanos, cuando está pasando esto, siempre pensamos que estos 2 están para respaldar al ofendido.
Y creo que en la mayoría de los casos es así. Pero quiero que piensen. Hay otra razón u opción por su presencia ahí. ¿Qué es? ¿Qué si no hay un pecado? ¿Qué si yo pienso que mi hermano ha pecado? ¿Qué si yo pienso que me ha ofendido? Cuando en realidad es cosa de mi mente nomás. Esos dos testigos están ahí no para respaldarme a mí. Están ahí para constatar que ¿qué es lo que está pasando? ¿Hay o no pecado? Y tenemos que pensar con seriedad antes de hacer estas cosas. Porque muchas veces nosotros nos ofendemos de nada. De nada. Aquí hay un ejemplo. Mi amigo, yo y otra persona. Y yo pienso que la otra persona ha pecado contra mi amigo, y yo voy a ir, y el amigo y la otra persona, nada, ¿no? Solo yo. Y este es un problema en la iglesia. Entonces esos testigos están ahí para ver cómo es la cosa, pero posiblemente no hay una ofensa. Entonces ellos van a decir, lo siento hermano, pero estás equivocado, no hay nada. Y ahí tiene que parar la cosa. Tiene que parar. Pero el versículo 17, si no los oyere, si hay pecado, si los testigos están ahí y ellos también están diciendo, pero hermano, por favor, piensa, aquí hay que arrepentir de eso. Y si él se pone duro, no, que no. Entonces, ahora, ¿qué tienen que hacer? Dilo a la iglesia. Vemos que por una actitud no arrepentida, si no los oyere a ellos, en cuanto a un pecado verificado, ¿ya? No es solamente hablar cosas, hay que verificarlo. Acuérdense de Josué 7. Cuando Acán dijo, así he hecho, ¿qué hizo Josué? Mandó hombres para ir a verificar que si fuese o no cierto. Y fue cierto. No debemos acusar sin tener pruebas de la cosa. Pruebas es necesario, hay que verificarlo. Entonces ya llega a ser un asunto de toda la iglesia de Dios. No es los ancianos o el pastor, es la iglesia. No dice aquí, si no te oyere, anda, dilo a Joel. No sé qué parte tiene. Voy a usar enano porque sé que él es anciano aquí por lo menos. No, dice dilo a la iglesia. Los ancianos tienen responsabilidades, pero es la iglesia que tiene la responsabilidad aquí. Dilo a la iglesia. ¿Ya? Ahora la iglesia, los hermanos de la iglesia, tenemos una responsabilidad de exhortar y reprender. Y es la última oportunidad para el que ha pecado. La última. Y tenemos que dársela. No podemos así nomás. Porque a veces queremos ir directo ya afuera. No, tenemos que darle esa oportunidad. En mi iglesia eso pasó. Querían votar a alguien y he dicho, un ratito hermanos, tenemos que darle por lo menos la oportunidad. Tenemos que hablar con él. Aunque su pecado fue obvio. Pero teníamos que darle la oportunidad de escucharnos como iglesia y arrepentir. No arrepentiendo, ya. Es otra cosa, pero hay que darle la oportunidad. Si no hablamos, entonces no llega a no oír a la iglesia. Tiene que tener la oportunidad de oír a la iglesia y no puede vivir bien él. Tenemos que darle esto. Versículo 17, siguiendo, dice,
Tenle, si no escucha, tenle por gentil y publicano. Y esto es muy drástico, hermano, muy drástico. Y para algunos es muy difícil aceptar. Pero, no soy yo quien lo está diciendo. Y no son los ancianos de la iglesia y los pastores desde el tiempo de Jesucristo, desde Pentecostés hasta el día de hoy. Es el Señor Jesús que nos está diciendo esto. Es suya la iglesia y Él está construyendo. Necesitamos nosotros tener esto en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a decir, ay no, eso es muy difícil. Ay, ¿cómo vamos a tratar a mi hijito, mi hijita de esta manera? Pero si no quiere hacer caso y hay pecado en su vida, eso le va a afectar a ella y a la iglesia. El Señor, hemos visto la semana pasada, el remedio era quitar el pecado de en medio. Y en el Nuevo Testamento es lo mismo, solo que no lo vamos a matar. Vamos a ver más tarde qué es lo que pasa. Tenemos nosotros que hacer esto. Esto es uno de los problemas mayores de la disciplina en la iglesia, que personas no reconocen que es del Señor y piensan que no deben acatar a lo impuesto por la iglesia. 2 Corintios 2:6 dice, la reprensión hecha por muchos. La iglesia tiene que hacer esto. Y esto pasa especialmente con familias y amigos del reprendido, ¿no? Pero eso no le ayuda. Creo que antes que dejamos este pasaje en Mateo 18, los versículos 18 y 20 vienen al caso. Vamos a leer, porque ¿dónde están dos o tres congregados? Versículo 20, no, 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Todos conocemos esto, porque donde están dos o tres reunidos, congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, todos conocemos estos versículos, ¿no? Porque los citamos muchas veces cuando estamos orando. Pero hermanos, esos versículos no están hablando de una reunión de oración en la iglesia. El contexto, ¿qué es el contexto? El contexto es pecado en la iglesia. Y cuando habla de orar ahí, están orando para esa persona que no quiere oír. Y dice que lo están atando. Y Dios está diciendo, la autoridad que he dado a la iglesia para tratar ese problema, yo lo apoyo. Dios lo está apoyando. ¿Cómo no vas a apoyar tú, hermano? Si la iglesia tiene que hacer esto con un hermano, una hermana, Dios los está apoyando. ¿Por qué no vas a apoyar tú? Mal hecho y digno tú también de una reprensión. Cuando no damos respaldo a esta acción, 2, 3 cosas van a pasar. Primero, el pecador va a continuar en su pecado. No le estás ayudando en nada por decir, oh, pobrecito, va a continuar en lo mismo. Eso no es amor de tu parte. Le estás haciendo daño. 2, vas a crear una división en la iglesia. Porque no vas a estar calladito, ¿no? Vas a hablar, uy, qué malos los ancianos que han hecho esto. Murmuraciones que son pecado y causan división. ¿Y quién está tras de todo esto? El diablo. Hermanos, si llega a esto de que tenemos que tenerlo como gentil, hermanos, toda la iglesia necesita apoyar esa decisión. Dios lo apoya desde el cielo. ¿Con el fin de qué? Que sea restaurado. Si lees tú, después hay todo un pasaje 23 en adelante donde el Señor habla del perdón.
Pero antes que pueda existir ese perdón, para el que no quiere dejar su pecado, tiene que existir esa disciplina. Dios a todo hijo suyo que ama, disciplina, dice en Hebreos. Tenemos que tener cuidado. El Señor aquí habla del perdón. Versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y no estaba hablando de 490 tampoco. Está diciendo sin fin. Sin fin. ¿Ya? Debemos perdonar. El Señor habla del perdón, un discurso bastante largo y serio. No solo enfoca el pecado y la disciplina, pero quiere ver a través de la disciplina o castigo impuesto llegar a la restauración y perdón del ofensor. Cuando yo tengo que venir a hablarte de un pecado, no es para hacerte mal, sino para que seas restaurado. Si dos testigos conmigo tenemos que venir a hablarte, es para restaurarte. Si la iglesia te tiene que hablar, es para restaurarte. Y si tú no quieres escuchar y te tienen que poner en disciplina, el fin no es de hacer mal a ti, sino restaurarte. Eso es lo que el Señor quiere. Vamos, hermanos, a 1 Corintios capítulo 5, por favor. 1 Corintios capítulo 5. Y todo el capítulo, no sé si hay tiempo para leerlo, no creo. 1 Corintios capítulo 5 nos sirve de enseñanza y ejemplo esta noche, porque es ambas cosas. De cierto se oye, dice, que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles. Aquí hay la iglesia de Dios en Corinto. Y es de saber público que hay una inmoralidad sexual terrible en Corinto, para que la gente piense que una cosa es terrible. Porque Corinto fue una de las ciudades más inmorales en el mundo antiguo. Pero todavía los de Corinto, los no creyentes, se quedaron boca abierta al escuchar lo que los cristianos estaban haciendo. Una fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ahora me dirán, ¿pero qué de Mateo 18? Es que ya es público el asunto. Y ya no es que el hombre de repente tuvo una caída con él, sino que está viviendo abiertamente en una relación de adulterio, ¿no? De fornicación. Entonces directamente va a esto. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros a mí y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Escuchen esto. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y sigue ahí la cosa. Ahora vamos a considerarlo un poco. Pero antes, guarden su dedo ahí. Vayan a 2 Corintios capítulo 2, versículo 4. Hablando del mismo tema aquí, Pablo decía: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses
resucitado, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Y Pablo nos está mostrando la actitud que debemos tener, ¿ya? Una actitud que un corazón atribulado, angustiado, lágrimas, amor. No de odio, no de rabias, no de riñas, sino conmovido por el pecado. Ese debe ser nuestro corazón cuando estamos preparándonos para ir a nuestro hermano o hermana para reprenderle de su pecado. ¿Qué prueba para tu corazón? ¿Qué tiempo de oración pases antes de ir a confrontar a tu hermano? ¿Te conmueve? ¿Estás llorando por el mal de él, que él está tan mal y quieres verlo restaurado? Pablo, en Hechos 21, los hermanos le estaban diciendo, no vayas, no vayas, no vayas. Y Pablo decía esto. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Y cuando vemos a nuestro hermano o hermana en pecado y no quiere arrepentirse, debe romper nuestro corazón. Y si no, no vayas, porque vas a causar problemas. Ojalá que haya alguien en medio de esa iglesia que tenga un corazón así para poder ir. Un corazón que realmente desea el bien de este pobre hermano que está tan confundido y metido en el pecado. Ahora, 1 Corintios 5, versículo 1. De cierto se oye, o en otra versión, en efecto se oye, en otra versión, es ya del dominio público. ¿Ya? Así se traduce esta frase. El sentido es que esa es la reputación que tiene la iglesia de Corinto, que lleva el nombre de Jesús, el Santo de Dios. Los de Corinto ven a esa iglesia y piensan, así es, qué pena. Entonces, como hemos dicho, inmediatamente estamos en el tercer punto de Mateo 18. Pablo ya está ahí, quítalo de en medio. No hay un ir a solas, no hay un ir con uno o dos, está en que no oye. Este chico, este joven, no está escuchando. Y lo peor que la iglesia y vosotros, dice, el problema, hermanos, en Corinto no fue solo ese joven, ese hombre. El problema mayor en cuanto al pecado era la iglesia misma. Su actitud de la iglesia en cuanto al pecado. El pecado fue conocido por todos. ¿Y la iglesia? Tolerante. La iglesia en Corinto hubiera sido bien aceptada hoy en día acá, en Bolivia, en los Estados Unidos, en Canadá. Tolerante, toleremos todo. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor aquí? Estáis envanecidos. En otra versión dice, de esto están orgullosos. Pero así es la iglesia hoy en día. ¿Ya? Hermanos, no sea así acá en Villa Belén. Acá necesitamos lo que hemos aprendido la semana pasada, decir al pecado, pecado. ¿Ya? Envanecidos. Ellos eran modernos, liberales, tolerantes, pero Dios los condena. Dios los condena. Yo solo soy mensajero esta noche. Dios es quien condena eso. Dios los condena por no tratar con el pecado. Dice, ¿no deberíais más bien haberos lamentado? El pecado en nuestro medio debería ser doloroso a nosotros.
debe ser causa de lamento y no de celebraciones. Estuve en el súper en allá comprando algunas cosas días antes de que yo venga a Bolivia, hace 4 semanas más o menos. Y ahí había el periódico del pueblo y hay el título para el día: la celebración, porque somos la primera iglesia que tenemos un transgénero de pastor, celebrándolo. Y eso fue así, la iglesia en Corinto. Y Pablo dice, mal hecho. Y no solo Pablo, Dios dice, mal hecho. Hermanos, terrible. No sea así en nuestro medio. Dice, para que fuese quitado de medio de vosotros. ¿Qué suena esto? Josué 7, ¿no? Josué 7. Y Mateo 18, versículo 17. Si no oyere a la iglesia, quítalo de en medio. Quítalo. Dios, hermanos, escuchen esto. Dios esperaba de ellos algo. Hay personas hoy en día que dicen, Diosito es como el Papa Noel nomás, ¿no? Un abuelito que jamás reprende, jamás corrige, solo quiere jugar y todo lindo con los nietos, pero hasta ahí nomás. Y Dios dice, no, yo espero de la iglesia algo en cuanto al pecado. Dios esperaba de ellos, no una charla, el uno con, ¿qué hacemos? Ay, no sé, y está muy claro la palabra, muy claro. Quítalo de en medio, deberían juzgarlo, ¿ya? Dios espera una acción, quitar de en medio. Y esto va con los versículos que hemos leído ahí, 4, y no hemos leído el 13, porque a los que están fuera, 12 dice, habla de quitar afuera. Los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y mira, ¿qué palabra? Ese perverso. Por eso algunos quieren botar todos los libros de Pablo, porque Pablo habla de las cosas que no quieren escuchar. Pero si empiezas a botar los libros de Pablo, ¿qué más vas a botar? Cada cosa que no te guste vas a botar. Vas a quedar con nada. Y no es Pablo aquí, es el Espíritu Santo que ha escrito esto para nosotros. Hermanos, tenemos cuidado. Versículo 3, ciertamente yo he juzgado. Ahora, eso es autoridad apostólica, ¿no? Y un ratito pensaremos en eso. He juzgado. Hay muchas personas que les gusta citar Mateo 7, versículos 1 al 5, donde dice el Señor Jesús, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y nos viene a los ancianos cuando hay cosas así. Ay, pero hermano, no hay que juzgar. ¿Qué es el contexto de Mateo capítulo 7? ¿Y qué es el contexto aquí? Otras cosas, hermanos, otras cosas. Y ellos dicen esto como para decir que no debemos juzgar nada, que no tenemos que juzgar el pecado, pero la Escritura es muy clara en cuanto a esto, en que hay cosas que debemos y tenemos que juzgar, y el pecado en nuestras vidas es una de esas cosas, y en la vida de la iglesia. En cuanto a una lista sería número 1. Número 1, Dios espera de nosotros que juzguemos al pecado. También tenemos que juzgar, hermanos, las enseñanzas. Esta noche están escuchando cosas, deben volver a la casa con sus Biblias y decir, ahora el hermano Kiko ha dicho tal, 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 tal. Es lo que dice la palabra, si no, bótalo. Si sí,
hagan caso. Tenemos que juzgar, hermanos. Hay cosas que la palabra de Dios dice que debemos juzgar. Hay cosas que no debemos juzgar. ¿Sabes? No puedes juzgar los motivos. Porque no vemos el corazón, no conocemos el corazón. Pero ¿qué hacemos? Ay, no hay que juzgar el pecado, pero juzgamos. Ay, la hermana me ha mirado así. Y estamos buscando motivos, estamos buscando cosas que es imposible nosotros saber. Ahí no debemos meternos con juicios. Pero en cuanto al pecado, tenemos que hacerlo. Tenemos, hermano, que hacerlo. Hay otros pasajes, no vamos a verlos, pero ustedes pueden buscar. Romanos 14 habla de esto. Primera de Corintios 6, 2 y 5. Tenemos que juzgar. Romanos 16, 17 y 8. A la persona que hace tal, fíjalo, haz un juicio y evítalo. Hay que juzgar ciertas cosas. La palabra es claro. Los que leen solamente Mateo 7 necesitan hacer más estudio. No me vienes diciendo, no hay que juzgar. Hay cosas que hay que juzgar. Y el pecado es uno de ellos. Versículos 4 y 5 aquí vemos la autoridad apostólica de Pablo. Pero lo que quiero que noten, que no es Pablo lo que está haciendo. Él dice, junto con vosotros. Y hay una autoridad dada por Dios a la iglesia para juzgar estas cosas. Y dice que tal persona sea entregado a Satanás. Qué medida más fuerte. Aún más fuerte de lo que hemos leído nosotros en Mateo 18. ¿Y dónde está Satanás? Ahorita, ¿dónde está? ¿Qué dice 1 Pedro 5:8? Está rodeando, andando alrededor, buscando a quién devorar. Y cuando nosotros no ayudamos al hermano que está en pecado, cuando no lo disciplinamos, lo dejamos ahí, va a ser devorado. Pero en este caso, al que no quiere hacer caso, dice, ponlo afuera, y ahí Satanás puede hacer un trabajo en él. No estamos hablando aquí de una pérdida de salvación, porque dice que para la destrucción de su carne, de su cuerpo, pero él va a estar salvo, ¿no? Ahora, versículo 6. 5:6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Esto va con el versículo 2. Vosotros estáis envanecidos. ¿Ya? Su actitud de ellos no venía de parte de Dios. Dios no tolera el pecado, hermano. No tolera el pecado. Un poco de levadura. Empieza con un poquitito, ¿no? El alcance del pecado. Un poco. Leuda toda la masa. Empieza con algo chiquito, parecido inocente, pero llega a destruir todo. ¿Qué hay que hacer? Versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura. Y como hemos leído en el versículo 13, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Cuando no se arrepiente del pecado, entonces tiene que ser quitado, puesto fuera. Y eso no es nada agradable, créeme. No es nada agradable para los ancianos de la iglesia, no es agradable para la iglesia, pero es la receta de Dios para la restauración de esta persona. Y necesitamos nosotros obedecer al Señor. Eso es lo que Él nos dice. Ahora, esto parece muy duro y difícil de aceptar. Y lo sería
Si fuese esto, toda la historia. Pero hermanos, no es toda la historia. No es el final de la enseñanza. Vamos ahora a 2 de Corintios y tenemos tiempo para eso. Otras cosas no vamos a ver esta noche, no hay tiempo, pero esto sí vamos a ver. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 5 en adelante. Pablo dice aquí, sí, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Mi castellano esta noche está fuerte. Cuando uno está cansado, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. También guarden su dedo ahí, vamos a ver capítulo 7 y versículo 9. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa de lo que padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Ahora, rapidito. Pablo dice aquí en el versículo 5 en 2 Corintios 2, me ha causado tristeza. Dos cosas. Tristeza por el pecado mismo. Pablo sentía, cada hermano que él supo que hay un hermano está con pecado, tristeza. Y así debe ser, ¿no? Y tristeza por el pecado. Y dice, no a mí solo, sino a todos. Otra vez el alcance del pecado. Ese pecado afectaba a toda la iglesia. Mi pecado, tu pecado, afecta a todo el cuerpo de Cristo. Es tan seria la cosa. Y nosotros no nos damos cuenta de ello. Basta, dice, versículo 6. Es suficiente, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Basta, le basta a tal persona esta reprensión hecho por muchos. Lo que hicieron tiene su afecto. Hay una restauración. Hay un momento en que se puede decir basta, porque la persona se ha arrepentido y ha llegado de nuevo a los pies del Señor. Señor, perdóname. Ha confesado su pecado. Ya no está resistiendo. Y Pablo dice, hermanos, ustedes mal hecho en el principio, no querían juzgar el pecado, pero ahora tienen temor y no están dando el perdón, no están recibiendo. Y Pablo tiene que decir, hermanos, basta ya, basta. Él se ha arrepentido, recíbenlo. Y qué lindo, hermanos, qué lindo. Pero mira, el hermano no tiene nombre aquí, el Señor sabe quién es.
está roto su corazón de tristeza y él mismo está angustiado. Y Pablo le tiene que decir en el versículo 7, al contrario. ¿A qué? Al trato que de tenerlo fuera de comunión, ahora dice, al contrario, ahora que se ha arrepentido, téngalo. Debéis perdonarle. Ese es el tema de Mateo 18, 21 en adelante, el perdón, ¿se acuerdan? Una vez hecho esa disciplina, está fuera para que Dios pueda obrar en él. El Señor obra, hay arrepentimiento, el Señor dice, recíbelo, perdona. Hay que perdonarle. Debemos, hermanos, perdonar. Tenemos un problema, tal vez no tanto a nivel de iglesia, pero a nivel familiar por lo menos, y especialmente entre esposos. Así te perdono, pero te lo voy a hacer recordar. Veo que estoy hablando la verdad. Cada que tú me haces algo, te voy a hacer recordar. Y hermanos, mal hecho. Perdónale significa, no vamos a estar, pero hermano, acuérdate lo que estabas haciendo el año pasado. No. El pasado es pasado. Déjalo en el pasado. Más bien lo que tenemos que hacer es animar. Tenemos que darle una mano y subirlo de nuevo. Eso es restauración. Traerlo de nuevo. Para que con Dios y con nosotros esté bien. Eso es lo que necesitamos. Debemos perdonar. Debes consolarlo, dice. No es suficiente perdonar. Ya te perdono, pero no. Dios espere que le consolamos. Que Él es, en el capítulo 1, versículo 3 y 4, Dios es, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y nosotros debemos aprender ese ministerio de Él a consolar al que está caído y levantarlo. Es lo que hace Dios. Es nuestro deber y privilegio de hacerlo también. Hay varias cosas. Gálatas 6 dice en el versículo 1, restaurar. Versículo 2, sobrellevar. Versículo 6, enseñar. Versículo 9, hacer bien. Y versículo 10, a todos, pero especial la familia de Dios. Así debemos hacer. Cuando, versículo 6, cuando uno está de repente, ¿qué es la palabra ahí? No me acuerdo, sorprendido en un pecado, nosotros debemos hacer todas esas cosas. El pasado, hermano, es pasado. Ayúdale a mover para adelante, ya no quedando en el atrás, ni quedando en ese momento, para adelante, hacia adelante. ¿Ya? Hay que hacerle sentir, hermanos, habiendo arrepentido. Eso es clave aquí, que tiene que haber arrepentido, pero habiendo arrepentido, ahora tiene que ser restaurado y hecho alegre en la comunión, feliz en la comunión de nuevo. Versículo 8, confirméis el amor para con Él. No lo tengas alejado, no le guardes un rencor. Debe ser amoroso y mostrar el perdón de Dios y su amor al hermano. Y dice Pablo que esto fue una prueba, no tanto para el hombre, versículo 9, pero también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. La iglesia estaba en una prueba. ¿Vamos a obedecer lo que dice la palabra o no? Y Pablo dice, ya lo han hecho, pero mira, tienen que tener cuidado porque si ya lo quieren tratar así, no, tienen que recibirlo porque Satanás está ahí, versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. No sobre el hombre, sino nosotros, la iglesia. Ellos no querían juzgar antes, pero tenían que juzgar. Lo juzgaban.
y ahora están demorando en perdonar. Ambas cosas están mal. Ambas cosas están mal. Y a veces queremos retener nuestro perdón porque nos sirve de arma, ¿no? No, hermanos, no. Una vez arrepentido, perdón, restauración, amor, consolación, todas esas cosas. Y aquí podemos terminar. Les voy a decir que en 1 Timoteo 5:17 tenemos otro ejemplo y otras enseñanzas que apoyan un poco. Tal vez una cosa ahí dice en el versículo 20: los que persisten en pecar, hablando de ancianos de la iglesia, repréndeles delante de todos. Delante de todos. ¿Para qué? Para que los demás también temen. Los demás ancianos, los demás hermanos. Aprendemos como una iglesia de estas cosas juntos. Hechos 5, lo de Ananías, Zafira, ya pueden verlo ustedes. Hay una cosa en Apocalipsis, capítulo 2, 3, a ver, 2, 20 al 23, hablando de la iglesia de Tiatira. Quisiera terminar con esto. El Señor Jesús dice, hablando a esa iglesia, que había pecado en la iglesia. En el versículo 21 Él dice: le he dado tiempo para que se arrepiente. El Señor, en su gracia y paciencia, da un tiempo, pero ese tiempo tiene fin, tiene límite. Y dice Él: pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Hay un límite. El Señor tiene límites. Y esas personas en la iglesia de Tiatira estaban abusando de la gracia de Dios. Hay un tiempo, pero que una vez pasado, ya está. Entonces, ¿qué dice? Yo la arrojo, dice, en una cama. Es como en la iglesia de Corinto, que la iglesia debía hacer algo, pero no lo hacía. Entonces el Señor, por medio de Pablo, tiene que intervenir. La iglesia tiene una responsabilidad en esas cosas. Y dice, versículo 22, y sus hijos heriré de muerte. Cuidado a quien sigues y escuchas. Había una persona en esa iglesia y gente la estaba siguiendo. El Señor dice: no, basta. Y luego versículo 22 para terminar: toda la iglesia, todas las iglesias sabrán. Señor, si tú te pongas así terco, rebelde, no quieres arrepentirte, no quieres recibir la disciplina de Dios, el Señor va a tener que hacer cosas en tu vida, terribles cosas. Y quiere que nosotros aprendamos. Hermanos, el pecado en nuestro medio no tenemos que permitir, ni en mi vida propia, ni en la vida de la iglesia. Tenemos al Señor Jesús, quien murió por ese pecado. Tenemos todo lo que necesitamos. Pero como iglesia, cuando hay pecado en nuestro medio, tenemos que juzgarlo. Pero una vez arrepentido, hermanos, tenemos que perdonar, recibir, amar, restaurar. Todo esto, hermanos, todo esto. Y yo creo que en la vida de David es lo que pasó. En ese momento él confesó al Señor, fue restaurado, e inmediatamente leemos, se levantó, consultó al Señor, llevó sus hombres a una guerra y el Señor lo bendijo. El Señor quiere bendecir tu vida y la vida de Villa Belén. Pero no puede ser bendecido si permitimos el pecado. Dejamos, hermanos, al pecado. Padre, en esta noche, gracias por tu palabra. Sé, Señor, que solo hemos tocado un poquito nomás. Y mi hablar esta noche tal vez
muy difícil para entender, pero pido, Señor, que tú nos hagas entender esto, que tuya es la iglesia y que nosotros tenemos que obedecerte, aun en las cosas más difíciles, y esto es difícil, Señor. Ayúdanos a tener ese corazón que tenía Pablo, un corazón roto, cuando vemos a un hermano o hermana en pecado. Y ayúdanos a ser obedientes, ir, y Señor, hablando, ver la cosa solucionada ahí. Y si tiene que llegar a mayores, Señor, pedimos mucha sabiduría, ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero Señor, todavía hay con qué voz lo decimos, con cómo lo hacemos, si lo hacemos en ira y enojo, o lo hacemos llorando realmente. Padre, ayúdanos, necesitamos tu ayuda. Y tú conoces a las personas aquí esta noche, Padre. Tú sabes nuestros corazones, conoces cada uno. Ayúdanos, Señor, obra en nosotros, porque queremos ser una iglesia de luz en la oscuridad. Y hay mucha oscuridad hoy en día. Y queremos nosotros tener un testimonio fuerte acá, en Cochabamba, en Bolivia, de que existe todavía un Dios santo, quien es digno de todo lo, digno de nuestras vidas, de una vida dedicada 100% a Él. Oh Padre, bendice esta noche a la iglesia de Villa Belén. Te ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.